Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Completamente en vivo y en directo, eso, todos los ruidos, todos los sonidos que nos quieran tirar, porque estamos completamente en vivo y en directo, te repito, por Radio USACH y también por TV USACH hasta el mediodía con All You Need Is Love. Recuerda que si es que no nos encuentras en esta emisión en vivo y en directo, o si es que de repente vais en el auto escuchándonos y tenés que bajarte, estacionar y perderte el resto del programa, bueno, siempre quedan disponibles los capítulos en el YouTube de TV USACH y en el Spotify de Radio USACH para que nos veas, nos escuches donde quieras, cuando quieras. Y no solamente eso, también tenemos las repeticiones de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y la USACH 94.5 FM. Eso en la región metropolitana. Pero si es que estás fuera de la región metropolitana, incluso fuera de Chile, nos puedes seguir gracias al cable, la señal de Zapping, que funciona desde cualquier lugar donde tengas internet, y de Mundo Pacífico, que ya es el cable tradicional. En ambos casos puedes ver TV USACH, la señal 50.1 de la televisión abierta, pero acá en el cable, para que nos sintonices cuando tú quieras. Oye, una pregunta para empezar este programa. ¿Comer zanahoria mejora la visión? ¿Comer zanahoria mejora la visión? De hecho, Bugs Bunny fue el que me inspiró para escribir esto que les voy a contar ahora. ¿O te hace ver mejor en la oscuridad la zanahoria? ¿De dónde viene esta creencia? Porque tiene algo de cierto, pero no es completamente verdadera. Todo empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fuerza Aérea Británica le estaba yendo bien derribando aviones alemanes en misiones nocturnas. La razón era que tenían un radar nuevo, pero no querían que se supiera. El radar era secreto. Entonces el gobierno difundió otra explicación: que los pilotos veían muy bien en la oscuridad porque comían muchas zanahorias. Suena loco, pero la historia fue tan convincente que quizá incluso tú has escuchado que las zanahorias mejoran la visión. Ahora, detrás de esta propaganda militar hay algo de base científica real. Las zanahorias tienen beta-caroteno, un pigmento que el cuerpo convierte en vitamina A. Y la vitamina A sirve para producir el pigmento que los fotorreceptores de la retina usan para detectar luz en condiciones de poca iluminación. Entonces, sin vitamina A, el pigmento no se produce y la visión nocturna podría deteriorarse. El tema es que si tu cuerpo ya tiene buenos niveles de vitamina A, comer zanahorias no mejora mucho, porque el exceso de beta-caroteno se acumula o se elimina. No hay una visión nocturna superior, alcanzable, comiendo mucha zanahoria. La zanahoria podría corregir una deficiencia nutricional, pero no da poderes. Ahora, claro, si nos vamos en esa, hay otros alimentos igual o mejores para la vista. Por ejemplo, las espinacas y el kale, por ejemplo, porque tienen luteína y zeaxantina, que son unas cuestiones que protegen básicamente a la retina del daño oxidativo que está asociado a la degeneración macular, algo que le hace perder la vista a varios adultos mayores. Ahora, de todas formas, la ceguera infantil por deficiencia de vitamina A es real. Afecta a millones de niños con dietas pobres. Por eso, el mito tiene algo de cierto. Las zanahorias no mejoran tu vista, pero podrían salvarle la vista a un niño o a una niña con desnutrición severa. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias, @Radio USACH, @TV USACH, @Radio USACH, ya la dije, @Diario USACH, ya la dije, @USACH Oficial. Esa no la había dicho. Todas ellas nos encuentras porque subimos a día preguntas curiosas con las respuestas de mentes brillantes, como por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y tú, las respuestas, si es que las quieres encontrar, las encuentras escaneando aquí un código QR que hay abajito a la derecha, muestras con tu celular así y te vas derechito a la carta de curiosidades que tenemos en nuestras redes sociales, donde puedes encontrar la respuesta a preguntas como esta, mira, que subimos ayer. Los hombres de colegios de élite son educados para mandar. No todos lo logran y existe la idea como del cuico caído. ¿Qué es ser zorrón?
Responde el experto. Mira, es un término de la cultura popular que refiere a un grupo y un perfil de personas de nivel socioeconómico alto que estudian en este circuito, que viven en este lugar, que tienen una forma de hablar y que son más bien despectivos con otro grupo socioeconómico. El zorrón siempre es muy canchero y eso no sé si viene de la educación que recibe en su colegio ABC1. Los hombres de colegios de élite son educados para mandar. No todos lo logran y existe la idea como del cuico caído, es decir, de que no logra la trayectoria esperada. Ir a este colegio, después entrar a la Católica, un MBA en Harvard y después trabajar en McKinsey, que es una de las grandes consultoras, versus una trayectoria alternativa. Se termina en buzo táctico. Lo que hay también de los sectores populares, hay una presión súper alta por el hecho de proveer en condiciones de precariedad laboral. En la clase alta, ese mandato de proveer se mantiene, pero no es tan alto y tiene espacio para otro tipo de cosas porque tiene esa seguridad económica. Oye, interesantísimo lo que estábamos hablando respecto de las clases sociales altas, las élites, sus colegios, masculinidades, qué diablos es ser zorrón y esta figura del cuico caído, ¿no? Que la encuentro genial, que nos decía Sebastián Madrid, que es experto justamente en colegio ABC1, en masculinidad, ha investigado todo ese tema y nos contaba que él en sus estudios, que ha hecho investigaciones, que le toca entrevistar a distintas personas, porque así funciona la sociología, conversan con personas reales, le contaba uno de estos, comillas, cuicos, ¿no? Le decía que existe esta figura del cuico caído, el que se va por una rama alternativa, que no termina siendo la carrera tradicional que él nos explicaba. Ustedes también nos comentaron, tienen ahí sus 15 segundos de fama, veamos qué nos escribieron de las redes sociales. Agente Provocador dice, zorrón no es solamente una clase social, además es una actitud y parada ante la vida. Oh, dice Agente Provocador. Ada Catina también comenta, asociado todo esto a la masculinidad heteronormativa, machismo, misoginia, homofobia, racismo y más. Según ella, no sé si a qué se referirá, que los zorrones están asociados a estos conceptos, como a machismo, misoginia, homofobia, racismo. Si es que es así, bueno, va un poco alineado con la definición que nos decía el experto, ¿no? Una persona de una determinada clase social más o menos alta, que es despectivo con los demás, que se cree con una superioridad moral. Y claro, si es que lo exacerbamos y lo llevamos al extremo de la mala persona, podría terminar cayendo probablemente en estas figuras, ¿no? Del racismo, de la homofobia, etc. También nos comenta Olguita1974, un zorrón... Mira, qué interesante este comentario. Un zorrón es un flaite con plata y no pienso discutirlo con nadie. Olguita, te mandamos un saludo a todos los que nos comentan. Recuerden que pueden sacarle ahí un pantallazo y le dicen a su mamá, mira, aparecí en las redes sociales de TV Usach. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre sismos, temblores, terremotos, earthquakes y todos esos sinónimos que ya nos explicará María Constanza Flores cuál es la diferencia. Geofísica, divulgadora científica, te damos un aplauso. Gracias por estar acá en el programa, María Constanza. Tati, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Tati, ¿cuál es la diferencia entre todos estos conceptos que acabo de decir o son simplemente palabras comunes que nosotros y para los expertos significan todo lo mismo? Sismo, temblor, cataclismo, etcétera. No, mira, pasa mucho, es una discusión que he tenido últimamente como con colegas. ¿Ya? Ya, existe la idea de que, por ejemplo, no sé, la otra vez tú sentiste algún temblor y hay gente que dice, no, fue un sismo, no, fue un terremoto. Tenemos esa separación, ¿cierto? Sí. Esa separación es simplemente cultural, porque nosotros le asignamos, nosotros como cultura, nosotros como personas en nuestro día a día, le asignamos una separación a algo que fue chiquitito versus algo que causó daño. Exacto. ¿Ya? En la sismología propiamente tal, esa separación no existe. Todo es terremoto. Yo le digo terremoto a todas las cosas, ¿ya? Hasta un grado 2 o 3. Claro, de magnitudes de 0 algo es terremoto para mí. ¿Por qué? Porque ambas vienen del mismo origen. Sismo y terremoto, los dos dan cuenta de movimiento de tierra. Uno viene del latín y el otro del griego, una cosa así. Entonces como que... Y pasa que la sismología, la ciencia se transmite en inglés y todo lo compartimos en inglés y en inglés no existe una palabra para sismo, sino que existe solo una para terremoto. Earthquake es solo earthquake. Existe tremor, que es como el equivalente a temblor de nosotros, que es como más coloquial. Sí. Pero la diferencia entre sismo y terremoto no existe. Entonces, en la sismología no existe, pero
en la cultura, en el día a día, sí existe esa diferencia. Oye, hace un tiempo invitamos al Marcelo Lago y le preguntamos si se pueden predecir los terremotos. Y nos decía que no, y el reel de hecho se hizo viral porque la gente recordaba a este Haroldo Maciel, no sé si tú te acuerdas, que era un brasileño que predecía terremotos supuestamente y la chuntaba y empezó a generar toda una fanaticada de gente. La pregunta que te hago a ti, porque ya respondimos, no se pueden predecir los terremotos, pero ¿por qué no se pueden predecir los terremotos? Siendo que, no sé, cuestiones como el clima, muchas veces las podemos predecir, pero ¿qué pasa con los terremotos que no los podemos predecir así con meses de anticipación? Mira, es que con el clima pasa, tú no sabes exactamente cuál va a ser la temperatura exacta con precisión de 100%, sino que tenés un pronóstico, Un ¿cierto? más o menos. Un más o menos, una probabilidad de que lluvia, pero de repente esa probabilidad Bueno, puede no ser, sí. ¿cachai? Y en la sismología, un adivinar 100%, el predecir un terremoto como lo hace toda esta gente, no se puede porque lo que necesitáis, o sea, como para ser bien estrictos, necesitaríais saber dónde va a ocurrir el terremoto, de qué magnitud, en qué hora, minuto exacto y en qué lugar. Y lo que pasa con todos estos predictores es que muchas veces te dicen, no, va a haber un temblor en Chile. ¿Ya? Y eso pasa todos los días. Sí, bueno. Entonces la probabilidad de chuntarle, básicamente estás jugando a ganar, ¿cachai? Es como si jugara y carta, yo te digo, va a salir una carta. Ah, claro. Ni siquiera una Sí, roja, como ya. ya, así como que va a salir Claro, una va a carta. salir un naipe. Sí, Exacto. entonces es súper simple decir va a temblar en Chile, ya. Incluso si dicen ya va a temblar, como que siempre se dan rangos súper grandes y no se dan un rango en fechas, no se dan rangos muy acotados, entonces estáis diciendo una verdad, básicamente. Sí. Pero lo que pasa debajo es que placas se montan una sobre la otra y eso genera un sismo, ¿no? Claro, y eso ¿Por qué no quería- podemos saber cuál es la placa que se va a montar, en qué momento? Lo ¿Tan que- caótico es la cuestión? Mira, ¿cómo sabemos qué hay adentro de la Tierra? Es de forma súper indirecta, ¿ya? Midiendo, como, por ejemplo, cuando tú te haces un examen, no te abro la guata y te veo las No, tripas, sino que te hago una ecografía. imagen por fuera y- Hacemos lo mismo con sismómetros, de hecho, está muy ligado a la sismología, y podemos saber qué hay en el interior de la Tierra gracias a los sismos. Esos son como los rayos X, y los sismómetros son el aparatito, y con eso podemos, en el fondo, estar haciéndole radiografías a la Tierra. Nosotros nunca hemos hecho un hoyo muy profundo en el mundo. El hoyo más profundo que hemos hecho en la Tierra, en la humanidad, ha sido como de 12 kilómetros. Por eso, por ejemplo, ¿te acordáis de los mineros? Sí. ¿Te acordáis todo lo que costó sacar a los mineros? Porque hacer hoyos es súper lento, súper difícil, súper caro. Sí. ¿Ya? Y estuvieron varios meses haciendo Tuvieron que traer herramientas de afuera del claro, país, porque, y no eran muchos kilómetros de profundidad. ¿Ya? La cosa es que los terremotos, los grandes terremotos, por ejemplo, el terremoto del Maule o el terremoto del 60, que es el más grande, ocurren a mucha más profundidad, a 30, 40 kilómetros. Entonces, nosotros a ciencia cierta no sabemos exactamente qué es lo que hay ahí. Tenemos ideas, tenemos modelos, tenemos aproximaciones de cómo son las rocas, pero no tenemos el 100% de información de qué roca está ahí. Entonces, como no podemos predecir con exactitud cuándo van a romper esa falla. Oye, ¿qué diferencia hay o es lo mismo entre un sismo en tierra y uno que se da en mar, entre un tsunami y un terremoto? A nivel de tierra es exactamente lo mismo, lo único que cambia es cómo reacciona lo que hay arriba. Claro, sí. Existen muchos distintos tipos de sismos. Y si estamos hablando del que ocurre en el contacto de las placas de nosotros, la de Nazca, la sudamericana, ese contacto, una parte del contacto está en tierra y otra parte está más hacia el mar y está más somera, menos profunda. ¿Ya? Si el terremoto es lo suficientemente grande, en general rompe como todo el contacto y eso hace que eventualmente una parte del contacto que está en el agua mueva el fondo marino. Y genere oleaje. Hay veces que están en la parte más profunda, es decir, entonces eso hace que esté más hacia el continente. Como está hacia el mar del continente, no genera este movimiento vertical muy grande y no genera un tsunami muy grande. Entonces tenemos terremotos, ejemplos de terremotos como el del 2010 que generó un gran tsunami porque tuvo mucha componente como más hacia a la costa versus, no sé, el terremoto del 2014 de Iquique, que fue de magnitud 8.2, que no es menor. Sí. Ese prácticamente no tuvo tsunami o tuvo un tsunami muy menor. Porque la fractura fue más como hacia el continente. Claro. Interesante, porque yo pensaba que era que la cuestión temblaba, no que dependía de hacia dónde era la fractura o cómo ocurría el sismo. No, como que necesitáis que el movimiento sea que en parte una del dirección. movimiento sea así. Entonces, muchas veces hablamos de que ¿dónde está el hipocentro, el epicentro, Sí. no sé qué? Eso puede estar incluso en tierra, pero puede ser que
el total de la placa algo se haya movido y que esté en el mar también. Entonces Eso. como que necesitamos tener idea de las dimensiones del terremoto porque hay terremotos que son muy grandes en área. La parte de las placas que se mueven son kilómetros y kilómetros que se mueven. Bueno. Entonces necesitáis harto de la Y sismología para tener yo pensaba ese que era tipo de solamente modelaciones. dónde era el epi o el hipocentro. Si es que era en el agua, va a haber tsunami. Si no, no había tsunami. No, existen casos Es en más que variable. puede ser como un poquito hacia el continente el epicentro, pero parte del área que se movió esté hacia la costa y puede generar un tsunami. Oye, tú dijiste, existen varios tipos de sismos. ¿Qué tipos de sismos existen? ¿No todos funcionan con estas placas de subducción? No, bueno, existen formas de... A mí me gusta dividirlos como en 4, que es como... ¿Ya? Todo ligado a esta subducción. Nosotros tenemos... voy a hacerte este gesto todo el rato. Todo el rato. Mi paso Así. de baile. Ya. Tenemos la subducción. Tenemos la placa de Nazca metiéndose debajo de la sudamericana. Y tenemos en el contacto de placas, como son rugosas, tenemos esa acumulación de energía porque se traban en algunas partes y de repente ya, Pasa. pasa. Y eso es un terremoto. Ya. Ya. Ese terremoto se conoce como terremoto interplaca, es decir, entre las placas. ¿Ya? Ya, pero hay otras partes de las placas que también se están moviendo. La placa de Nazca como se sigue moviendo, en el contacto está trabada, pero tenemos más placa hacia abajo y tenemos más placa antes del contacto. Y en esos dos lugares se producen otro tipo de terremotos. Están los terremotos intraplaca, que se producen adentro de la placa de Nazca. Y los terremotos costa afuera, que se producen también en la placa de Nazca, pero antes de llegar al contacto de las placas. La placa de Nazca, si hiciéramos una línea como por la costa chilena, ¿está hacia el mar o está hacia el continente? Está hacia el al mar. Hacia el mar, la placa Y la otra es la placa sudamericana, que es Que la es el donde continente, estamos parados. donde estamos parados, Sí. ya. Y tenemos terremotos en la misma placa sudamericana, la placa continental, como por ejemplo si rompiera la falla de San Ramón, que es tan famosa. Ya, sí. ¿Ya? Que eso no se produce en el contacto de las placas, sino que es una falla que está asociada a la cordillera más lejana. Y que también tiene que ver con toda esta subducción, porque gracias a la subducción tenemos cordillera, entonces como que igual es su culpa, pero no es una cosa directa del contacto de las placas. Ah, intraplaca en fallas y interplaca, entonces. Claro, Que serían las categorías. claro. Entonces, y los intraplaca me refiero a ellos como los que están adentro de la placa de Nazca en general. Ya. Oye, cuando hablamos de la zona de subducción chilena, ¿está a lo largo de toda la costa o también afecta a Perú? ¿Por qué hay tanto temblor en Chile? Básicamente esa es la pregunta y que siempre se responde. Y entiendo que está conectado de alguna forma con Japón también. Hay todo un mono ahí. Bueno, está todo esto del cinturón de fuego del Pacífico. Que en muchas partes del Pacífico tenemos importantes subducciones o importantes contactos de placas en donde se producen terremotos y usualmente como buenos vecinos nos mandamos tsunamis de un lado para otro. Sí. Muy geniales vecinos. Entonces nosotros tenemos terremotos, se lo mandamos a Japón, Japón tiene un terremoto, Y se lo nos manda a manda a Estados nosotros. Unidos, Estados Sí. Unidos tiene un terremoto, lo manda para abajo. ¿Ya? Pero el cinturón de fuego del Pacífico simplemente es como un concepto, no es como que signifique algo más, sino que alguien dijo como, ¡ay, miren, en todo el Pacífico hay! Y es Es como porque- decir el triángulo de las Bermudas. Claro, es como- Es cultural también. claro. No es como que signifique que por ser como se le dio el nombre porque era activo, ¿no? No al revés. No al revés, no es que sea activo porque tiene ese Te nombre. entiendo. Entonces, ya. Y en particular Chile, o gran parte del continente chileno, está sobre estas dos placas, placa sudamericana y placa Nazca, que se mueven a una tasa muy rápida. Se mueven, igual, si yo te digo el número, me vaya a decir Muy eso, lento. no puede ser A ver qué rápido. tan rápido se puede. Son 6 centímetros por año. Ya. Es esto. Sí, en un año. Hay un dato muy curioso que me gusta harto compartirlo con los niños A ver. cuando le hago clases, pero es más o menos parecido a la velocidad a la que te crecen las uñas. Ah, ya, pero es bueno. Es bueno el ejemplo porque las uñas nosotros vemos que crecen. Po. Sí, se mueven. Se mueven. Y tú podrías ir cortarte las uñas y acumularlas durante todo un año y Ya cachar no, si y en fue una semana ya 6 crece centímetros. algo. Claro. Sí, se nota. Sí. Sí, pero entonces las placas se mueven más o menos a esa A la velocidad. velocidad de las uñas, ya. ¿Ya? Y en general, Chile, bueno, Perú, Chile, estamos en este contacto de placas de la Nazca y la sudamericana que son relativamente rápidas. Pasa que Chile no tiene esas dos placas solamente, tiene más placas hacia abajo, pero no es algo de lo que se hable tanto. Abajo tenemos la placa antártica y tenemos la placa escocesa. Esas se mueven a una velocidad de 1 o menos de 1 centímetro por ¿Y año. pueden generar sismos también? Pueden generar sismo, pero pasa muchas veces que me he topado con gente de Magallanes que me ha dicho yo nunca he sentido un temblor en mi vida.
porque allá tienen este otro régimen de placas que se mueve más lento, entonces es menos recurrente, pero igual es peligroso en el largo tiempo. Oye, ¿y qué energía es la que se acumula cuando uno dice que un sismo es que se está liberando energía? ¿Es la del movimiento de estas placas? Porque la pregunta suena como media tonta, ¿no? Pero ¿podrían no moverse las placas? No sé si se entiende el fondo de la pregunta, como ¿por qué se están moviendo estas cuestiones? ¿Por qué se está acumulando energía? ¿Por qué se está liberando? ¿Por qué existen los sismos? Ya, sí. ¿Qué mueve las placas? ¿Qué mueve las placas? Esa Sí. es una muy buena pregunta. Yo siempre, cuando doy charlas en colegios o cosas así, como que siempre pregunto, ya, ¿por qué hay sismos? Eso, sí, esa era, no la supe formular también la pregunta. ¿Por qué hay sismos? Por Sí. las placas tectónicas. Ya, Sí. ¿y qué mueve las placas tectónicas? Exacto. Los terremotos. No, pero las placas tectónicas generan los terremotos. ¿Pero qué es lo que mueve a las placas tectónicas? Y me cuesta que me sepan responder esa pregunta. Pero es muy buena. ¿Te acordáis alguna vez en el colegio hiciste esta pelota de Plumavit con las capas internas de la Tierra? Sí. Yo creo que todos lo hemos hecho. Sí, y que tiene como un sacado Sí, así como en que tenés que tres hacerlo cuartos. claro, Sí. y le hacís el núcleo, el manto Sí, y la corteza. sí. Lo que te decía yo, el núcleo, ¿cómo sabemos que internamente la Tierra es así? Es gracias a las ondas sísmicas, porque con eso como que le hacemos una radiografía a la Tierra. Tenemos el núcleo que está muy, muy caliente, a muy altas temperaturas. Tenemos una parte sólida, después tenemos una parte líquida. Después tenemos el manto, que también está a altas temperaturas y que en el largo plazo podemos decir, los geólogos me van a odiar, pero podemos decir que se comporta como un fluido. Gracias por el sonido. Claro. Y después tenemos la corteza. Entonces, si te lo imagináis como un huevo, nosotros nunca hemos atravesado la cascarita, ¿cachai? Que es la corteza de nosotros y ese es el hoyo más profundo que hemos hecho. Ya. Como está tan caliente todo esto, se generan unos movimientos en el manto que se llama convección del manto. Que es como, por ejemplo, cuando tú pones una olla en una cocina con agua. Ya. No es que se caliente la parte de abajo y la parte de arriba se mantiene frío, ¿cierto? Eventualmente todo se va revolviendo solo, Sí. incluso uno no mete ni una cuchara Exacto. y se hierve hierve toda el igual. agua. ¿Por qué? Porque se va revolviendo todo, porque lo que está más abajo se calienta Sube. y eso hace que cambie de densidad, sube y lo que está más arriba se ve trasladado Claro. y baja y se calienta y se generan estas como convección. convecciones. Eso mismo pasa en el manto, que el núcleo está muy caliente, sería como nuestra cocina, se calienta, sube el manto y lo que está arriba se ve empujado, baja y todos esos movimientos hacen que la corteza, que la cascarita, se mueva. Ahora, es mucho más lento que a la velocidad que hierve, po. Claro, a estos 6 claro. milímetros, o sea, 6 centímetros que tú me decías. Claro, Pero empuja empuja. este Entonces, calor que hay en el núcleo. empuja y ahí tenemos ese movimiento y además tenemos placas como por ejemplo la de nosotros, la del Nazca, que se ve empujada en unas partes, pero en otras partes ya está media hundida y es pesada, entonces Va cayendo. tira. Ah. Entonces tenemos un poco de todas esas Bueno. fuerzas que generan sí. Oye, Tati, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La ruleta. Y mira, ya tenemos la ruleta acá. La había mirado y dije, ¿qué será? Sí, me ¿qué van a será? hacer Que la tienen hacer? escondida detrás. ¿Cuándo la van a sacar? Ya, la sacamos ahora. No te preocupes porque nadie gana, nadie pierde en esta ruleta. ¿De qué se trata? Yo la giro y cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que la gente se hace sobre sismos o sobre desastres. Cuestiones que podré ir respondiendo en tus redes sociales. Entonces la idea es que cuando se detenga en un color, yo digo la pregunta a la cámara y después te doy el pase para que tú desarrolles la respuesta. ¿Te parece que giremos la ruleta? Me parece. Queremos la ruleta entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3. Mientras conversamos con María Constanza Flores, ella es geofísica, divulgadora científica, la pueden encontrar como señorita réplica, @ en Instagram. Estamos hablando sobre sismos y tanto más. ¿Dónde se tiene la ruleta? En el color celeste o más bien podríamos decir cian. Yo creo que esa sería la tonalidad más correcta, color cian. Veamos qué pregunta se corresponde para María Constanza Flores con el color celeste. ¿Por qué se llama Operación Daisy? Responde la experta. Hoy no me acuerdo bien, ya no, sí, alguna vez lo busqué. Es de seguridad y hoy no me acuerdo la sigla. Mira, deja ver la operación. ¿Era que una ley que lo inventó esta Sí, cuestión? lo que pasa es que sí, es una ley que nació. Plan Integral de Seguridad Escolar DAISY. Sí, no es la pata Daisy. No es la Como pata que Daisy. Lo encuentro demasiado brígido que no sea la pata Daisy. Y yo lo escribía como Daisy, como en la pata Daisy. DAISY. No, pero es D-I-C. Sí. Y que tiene que ver con son los planes de evacuación para que inventó un poco la ONEMI en ese tiempo
para darle como guías a los establecimientos para hacer evacuaciones y ha ido cambiando con el tiempo. Como que antes se llamaba DIC, después está esta cosa de que le pusieron, parece que el nombre de Francisca Cooper, no estoy segura. Sí. Y ahora se llama como Plan Integral de Evacuación o algo así y tiene un componente más de como preventivo, porque igual en Chile tenéis múltiples desastres, no tenéis solamente terremotos. Entonces, estaba muy bien planteado todo lo de ya evacuamos en caso de terremoto, pero ¿qué pasa si hay un tsunami en la costa? ¿Qué pasa si hay una remoción en masa? ¿Qué pasa si hay un aluvión? ¿Qué pasa si hay...? Entonces, está muy focalizado a cómo es cada establecimiento. Cada establecimiento tiene que hacer como su propio plan, atendiéndose a los distintos peligros a los que se ve rodeado. Oye, ¿y somos buenos para los desastres o no? Porque ¿tenemos cultura de desastres, según tú? Yo creo que no. O sea, yo creo que depende. Yo creo que somos buenos para decir, somos el mejor país de Chile, tenemos el terremoto más grande del mundo, no sé qué, si un sismo de magnitud 6 no me levanto de la cama. Exacto. Ese tipo de cosas somos buenos para ser sobrados. Sí. Pero... Y en verdad eso está bien porque tenemos muy bien reglamentado todo respecto a terremotos, porque es algo muy recurrente para nosotros. Muy buena normativa de construcción. Entonces, sí, entonces nosotros los edificios no se nos caen. Es muy diferente ver cómo actuar gente de otros países versus Chile frente a un sismo. Nosotros en general estamos calmados. Es raro ver gente que entre mucho en pánico. Sabemos actuar bien, pero en terremotos. Todo lo demás... Se nos va en collero. Se nos va. Entonces tenemos... construcciones en dunas, construcciones en la costa y todo eso. En caso incluso de terremotos es problemático. En caso de tsunamis problemáticos, tenemos gente viviendo al lado de Villarrica, Pucón, y tú veis los mapas de por dónde puede ir la lava si es que hay una erupción y van directamente a Pucón. Sí. Y no hay normativa respecto de eso. Entonces, todo lo que es normar todos los otros desastres, que no es como que no pasen en Chile. Tenemos aluviones constantemente, tenemos incendios, qué sé yo. Toda la normativa alrededor de todo lo que no es terremoto, siento que nos falta. Oye, lo último, nos queda un minutito, pero quería profundizar en algo que hablábamos fuera de micrófono, que tú me contáis sobre tu doctorado, y la pregunta tiene que ver con avances recientes que hayan en los sismos para el futuro. ¿Cómo se viene el futuro de los sismos? Y tú me explicáis que están haciendo algo con la fibra óptica. ¿Cómo lo podríais resumir en 1 o 2 minutos? ¿De qué forma los cables que hay debajo de todo el mar para conectarnos por internet pueden servir a la detección de sismos? Sí, mira, eso era lo mismo que te contaba. Yo estoy usando los cables de fibra óptica que tenemos en Chile, en toda la costa. Tú ves mapitas de cable a lo largo de todo Chile. Tenemos cables de fibra óptica en el fondo del mar. Y se ha dado esto en la sismología de que se usan ahora, tecnología súper nueva de punta, para como si fueran sismómetros, como hacer el análogo. ¿Pero son más o menos precisos? Son súper precisos. Y la cosa es que, no sé, en Chile existen, el Centro Sismológico Nacional tiene algo así como 150 estaciones de sismo. Yo en un cable tengo miles de estaciones sismológicas. No es solo, entonces, en un puro cable ya puedo tener muchísima más información de la que nunca hemos tenido antes. Y eso nos permite detectar sismos incluso muy pequeños, porque mientras más sismos tengas uno al lado de otro, más capaz eres de ver sismos más pequeños. Entonces, y bueno, todo esto del cable fibra óptica igual nos da un montón de cosas, de ventajas nuevas, porque están al lado de donde ocurren los sismos. Entonces tienes, por ejemplo, nuevas estaciones para detectar sismo y poder avisar rápidamente al continente de se viene un terremoto en 10 segundos, en 20 segundos. Bueno. Todo esto se llama alerta temprana, entonces te da como todo nuevas oportunidades para eso, o para ver cómo se comportan los tsunamis. Incluso la fibra óptica he visto que se está siendo usada como para estudiar ballenas, se pueden detectar, o barcos, o lo que sea. Entonces igual está muy cool. Bacán. María Constanza Flores, Tati, la encuentran como @señorita_réplica en Instagram, geofísica, divulgadora científica. Oye, te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las baldosas en la antigüedad? ¿Cómo eran las baldosas en la antigüedad? Existen desde hace miles de años y fueron utilizadas por algunas de las primeras grandes civilizaciones para decorar, proteger pisos, muros, espacios públicos. Los antiguos egipcios
mesopotámicos, griegos y romanos fabricaban baldosas con arcilla cocida, piedra y otros materiales resistentes. Además de su función práctica, muchas incorporaban colores, figuras geométricas, representaciones de dioses, animales o escenas cotidianas. Y de hecho, uno de los mayores impulsores del uso decorativo de las baldosas fue el rey Nabucodonosor II. Durante su reinado, no tenía un nombre más complicado este caballero, Nabucodonosor II. Durante su reinado, en el siglo VI a.C., se construyó la famosa Puerta de Ishtar, decorada con miles de ladrillos esmaltados de color azul y figuras de animales en relieve. Esta obra es considerada una de las mayores expresiones del uso ornamental de piezas de cerámica en la antigüedad, y con el tiempo se empezaron a transformar en cuestiones comunes que encontrabais en palacios y también en edificios públicos. En la Edad Media y el Renacimiento, avanzó el tiempo, las baldosas continuaron evolucionando gracias a nuevas técnicas de fabricación, decoración, y en el mundo islámico, por ejemplo, se desarrollaron complejos diseños geométricos y revestimientos cerámicos que decoraron mezquitas, palacios y edificios públicos. Todas estas técnicas se difundieron posteriormente por Europa, y de hecho uno de los artistas más influyentes en la incorporación de cerámica decorativa de la arquitectura fue Gaudí. Antoni Gaudí, a finales del siglo XIX y principios del XX, empezó a utilizar fragmentos de cerámica y baldosas de colores para crear superficies únicas en muchas de sus obras, como por ejemplo la Casa Batlló o Batlló, no tengo idea cómo se pronuncia. Así es como ha avanzado el tiempo. Hoy día, gracias a la industrialización, las baldosas ya se construyen y se fabrican en grandes cantidades, llegaron a más hogares y no solamente están en palacios y templos. Nos separamos un ratito y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¡Volvemos con más! El público imaginario que está en este estudio se vuelve loco. Te voy a contar sobre una noticia relacionada con la disminución de hielo en glaciares acá en Chilito. El glaciar Solipulli, ubicado en la región de la Araucanía y reconocido por estar completamente contenido dentro de la caldera de un volcán activo, está experimentando una acelerada pérdida de hielo debido al aumento de las temperaturas y también a los efectos del cambio climático. Los científicos alertan que esta situación podría afectar la disponibilidad de agua en las próximas décadas. De hecho, la investigación internacional, liderada por académicos de la Universidad de Concepción y de una universidad en Austria, determinó que el glaciar ha reducido significativamente su volumen durante los últimos años, una tendencia que se ha intensificado por el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones en la zona. Los expertos señalan que este fenómeno es consistente con lo observado en otros glaciares de la cordillera chilena. De hecho, desde el año 2000, la superficie glaciar ha bajado más o menos 70 metros de espesor. La tasa actual de derretimiento es más del doble que de la que se observaba a comienzos del siglo. Los resultados de todo esto muestran también la formación, la evolución de nuevos lagos glaciares asociados al retroceso del hielo y a esta singular topografía que tiene la caldera del volcán, como lo estamos viendo en las pantallas de TV USACH. A largo plazo, los investigadores plantean que el glaciar podría transformarse completamente en un gran lago de caldera. Mira, interesante. Las consecuencias de toda esta cuestión igual son relevantes, porque los recursos hídricos regionales y la generación de nuevos peligros naturales podrían aparecer debido a esta evolución del glaciar, porque actualmente las aguas del deshielo del glaciar Solipulli contribuyen significativamente a los sistemas fluviales circundantes. Entonces, cualquier cambio que ocurra ahí puede afectar a su entorno, y asimismo la presencia de nuevos lagos podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas por vaciamiento de lagos glaciares, que son conocidas como Glacial Lake Outburst Floods, GLOF. O sea, si es que se transforma esta cuestión en un gran lago de caldera, podríamos estar en riesgo de un vaciamiento del lago glaciar, y eso podría afectar también a su entorno. Todo esto en el glaciar Solipulli, que está en la región de la Araucanía, en plena caldera de un volcán activo. Podría, por nuestra culpa, estarse derritiendo, y eso nos va a salir el tiro por la culata. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre el virus del Anta. ¿Qué es el Anta? ¿Cómo nos podemos pegar esta cuestión? ¿Qué nos hace? ¿Y cómo lo podríamos prevenir también con investigaciones que se hacen acá en Chile? Lo vamos a hablar con Alejandro Rojas, él es investigador de la Universidad Austral de Chile. Alejandro, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá.
Oye, Alejandro, ¿qué es el hantavirus? Bueno, mira, el hantavirus es un virus zoonótico, quiere decir que se transmite de animales a humanos, y se descubre en Corea del Sur, en el río Antangan. Existen varios tipos de anta, los del viejo mundo, Corea del Sur, Asia, Europa, y que infectan los riñones, y existen los del nuevo mundo, que son los malos, los que afectan los pulmones. Y ahí está el nuestro, el virus anta Andes. Ah, y en este caso entonces, ¿es verdad esto de que se pega principalmente de roedores? Sí, se pega, bueno, todos los antas solamente se pegan desde roedores a humanos, pero con excepción de uno, que es el hantavirus Andes, que ha demostrado ser capaz de transmitirse además entre personas. Y desafortunadamente es el que nos toca a nosotros. Chuta. Oye, Alejandro, ¿y cómo peleamos contra los virus? Te hago esta pregunta porque tú has trabajado históricamente en la batalla contra los virus desde la bioquímica. ¿Cómo lo hacemos? ¿De nuestro cuerpo, las vacunas, etcétera? ¿Qué herramientas tenemos para pelear contra estos virus? Mira, existen, bueno, lo principal es nuestro sistema inmune. O sea, Claro. que nosotros en realidad estamos súper equipados con una maquinaria extremadamente especializada en pelear contra casi cualquier cosa. O sea, imagínate, si no tuviese un sistema inmune que nos protegiera de los resfríos, hasta un resfrío nos podría matar. Sí. Pero, afortunadamente, nuestras células reconocen a estos virus, estas cosas que entran en nuestro cuerpo, como algo extraño, y lo atacan y lo neutralizan, lo eliminan, se lo comen, lo destruyen. Ahora, hay algunos virus que tienen ciertos mecanismos que hacen que sea más difícil poder destruirlo, y en este caso el virus anta tiene justamente un componente que este componente que ataca los pulmones de forma muy rápida y termina finalmente por ser muy, muy dañino y con una letalidad de casi el 30% en nuestro país. Oye, Alejandro, y hemos estado viendo mientras conversamos, bueno, los amigos de la radio se lo han perdido, pero en la tele hemos estado viendo alpacas. Y yo me pregunto, ¿qué tienen que ver las alpacas con todo esto? Mira, es súper entretenido. Acá te voy a mostrar algo. Cuando te A cuento, ver. por ejemplo, cuando te vacunas tú contra el coronavirus o lo que sea, lo que generamos son anticuerpos. Los anticuerpos de los humanos son complejos. Tienen 4 pedazos, son unas cosas bien extrañas. En cambio, los anticuerpos de las alpacas son más pequeñitos, y la parte que se pega al virus puede ser tan pequeñito como 10 veces más pequeñito que un anticuerpo convencional. Entonces, ahí está donde la posibilidad de generar antivirales que nosotros no somos capaces de generar. Pues como cuando alguien tiene frío allá arriba en el altiplano y se coloca un poncho, lo mismo. Alguien tiene una infección viral, le pide un anticuerpo prestado a una alpaca que podría ser más efectivo que los nuestros propios. ¿Y cómo esto de pedirle prestado anticuerpos a las alpacas? ¿Los anticuerpos son interespecies? Mira, todo parte con alpacas. Entonces lo que hacemos es generar una vacuna, en este caso una vacuna que generó otra profe, la Nicole Tichler de la Fundación Ciencia y Vida, y esa vacuna se la colocamos a una alpaca que se llama Martín. Entonces Martín reaccionó, y así como nosotros reaccionamos cuando nos vacunan contra cualquier cosa, generó una inmunidad contra este virus. Y de ahí le sacamos una muestra de sangre. Martín se fue de vacaciones, y de esa muestra de sangre nosotros sacamos cerca de 10 millones de anticuerpos de este animal, pero a nivel de genes. Entonces lo que hacemos después es escudriñar entre todos esos 10 millones de genes para llegar a 1 o a 2. En este caso llegamos a 120. Y los agrupamos, y ahora tenemos 3 tipos de genes que producen anticuerpos que son capaces de bloquear el antivirus. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Una vez que sabemos la información genética, los podemos rearreglar, hacer ingeniería genética y hacerlos humanos, o humanizarlos. Y ahí es donde está la magia. Desde una alpaca se transforma para transformar esto efectivamente en un anticuerpo que sea capaz de neutralizar el virus, pero aparte de ser invisible como para nosotros mismos. Es un anticuerpo, básicamente un anticuerpo humanizado. Entonces, De vacunaron a esta alpaca Martín. La alpaca Martín generó estos genes que generan a su vez anticuerpos. Estos genes los podemos, comillas, humanizar, y ahí nos servirían a nosotros. Me hago yo la pregunta, ¿qué significa? Porque yo sé que lo estáis simplificando para efectos de la entrevista, ¿no? Pero ¿qué significa humanizar este gen? ¿Cuántos pasos faltan para que estemos desde lo que estamos ahora a la aplicación en seres humanos clínicamente bien, digamos?
Ya, mira, ahí hay varios pasos. Lo que cuando hablamos de humanizar es hacerlo compatible, porque de verdad es que no es tan diferente una alpaca de un ser humano. O sea, hay ciertas cosas que hay que modificar para que sea un poquito más parecido, pero ningún anticuerpo de alpaca, de hecho, ha hecho una respuesta negativa en seres humanos hasta ahora, incluso los que se han hecho en ensayos clínicos. Hay uno que se trató hasta con bebés de 6 meses y funcionaron espectaculares contra el virus sincicial. Entonces, claramente tenemos una ventaja de que podemos pedirle ahora este sistema inmune a las alpacas prestado para poder generar antivirales. Ahora, claro, un buen anticuerpo todavía no es una medicina, ahí hay que meter plata, porque efectivamente hay que producirlo en bacterias. No sé si tú sabes, cuando la gente tiene diabetes tipo 2 o tipo 1 avanzada, la tratan con insulina, ¿cierto? Sí. La insulina es una proteína. La insulina es una molécula que se le mete a una bacteria para que produzca la insulina y se la inyectan a las personas. Los anticuerpos también son proteínas. Entonces, básicamente, lo que se hace es que tomamos la información genética, se la colocamos a una bacteria, la metemos dentro de un bioreactor, que es una cosa como estos tanques de cerveza gigantes, y de ahí sacamos la proteína, igual que la insulina. Pero ese proceso es caro. Hay que hacerlo en buenas prácticas de manufactura, que le llaman. Y ahí es donde hay que meter 2 millones, 3 millones de dólares para sacar las dosis que nos permitan inyectárselo a la persona en la calidad que merita inyectárselo a una persona, que no tenga virus contaminantes, que no tenga bacterias, que esté limpio, que no sea inmunoreactivo, todas esas cosas que hay que pedir. Oye, otro avance que están haciendo en la Universidad Austral es un test rápido de ANTA. Cuéntanos sobre este test rápido y qué lo hace ser rápido comparado a los test convencionales. Ahí está, mira. Sí, mira. Nosotros, este test es un test que lo tenemos, me va a creer, hace 5 años en la universidad y lo hemos tenido guardado durante muchos años por... un poco falta de colaboración, fíjate. Nosotros hemos generado una alianza con una empresa coreana que produce y vende estos test para casi cualquier virus. Y ellos nos apoyaron en el desarrollo, nosotros les entregamos material para que pudieran montar justamente el test y finalmente logramos generar test rápidos que han sido utilizados durante algún tiempo en Chile, en el sur de Chile. Pero ahora, por ejemplo, necesitamos mandar muestras de ANTA, de pacientes que tuvieron ANTA o que están cursando ANTA activo para poder generar nuevos batches. Y nos ha costado justamente poder enviar esas muestras. Ahora, en paralelo, estamos generando alternativas moleculares para poder tener estos controles en Corea del Sur y justamente poner a disposición estos tests donde más se necesitan, que es el sur de Chile, el sur de Argentina. Oye, me genera... ¿Y rápido se refiere...? No, explícame cómo funciona, dale. Claro, mira, los test rápidos en este caso, el virus ANTA es un virus que se demora mucho entre que se infecta hasta que gatilla los síntomas. Entonces, en general, cuando las personas parten con síntomas, que son entre 18 hasta 40 y algo días, 42 días, después de la exposición al ratón, ya las personas tienen anticuerpos, ya han desarrollado un cierto grado de inmunidad. Lo que mide este test es anticuerpos contra ANTA. Entonces, básicamente te mides es que hay una respuesta activa contra el virus. Y con una gotita de sangre. O sea, tú le echas una gotita de sangre, a los 5 minutos te dice, si tenés síntomas, probablemente con gran especificidad y sensibilidad te va a decir, oye, esto es ANTA. Es similar porque no es como el PCR del COVID, sino que es como el test de antígenos del COVID, ¿cierto? Mira, este es un test de anticuerpos. Porque el test de anticuerpos mide tu reacción. Contra el virus. Perdón que te interrumpa, Alejandro, pero me acuerdo haciendo la analogía a la pandemia, porque ahí como que quedamos medio expertos en test, y me acuerdo que habían 2 tipos distintos de test para el COVID, por eso hago como la analogía con eso. Claro, habían 3. De hecho, primero salió el PCR, después salió el de anticuerpos, que no funcionó muy bien porque el COVID no alcanzaba a levantar buena inmunidad, claro, que es justamente el que estamos desarrollando acá. Y después viene el de antígeno, que el de antígeno, cuando hablan de antígeno, hablan de detección directa del virus. Y ese test también lo estamos desarrollando. Bueno. Ya probablemente 2 semanas más. Pero con la turulita que dolía por la nariz. Exacto. En el caso del ANTA estamos pensando que, porque hay una publicación que dice que el virus se acumula en saliva, en la glándula salival. Entonces la turulita va a ir por debajo de la lengua, en nuestro caso, que es donde esperamos poder hacer este test de antígeno que nos va a ganar, ojalá nos ganemos 1 o 2 semanas en detección temprana, porque entre más temprano podamos detectar el virus, más posibilidades tenemos de meter la terapia, porque es lo que estamos desarrollando acá con esta alpaca.
Oye, me frustra un poco escucharte porque hay hartos avances, pero pocos están llegando a la gente. Esto les falta plata, falta que la gente se interese, falta transferencia tecnológica, porque de hecho tú mencionabas, hay una vacuna hecha acá en Chile contra el ANTA, pero por falta de financiamiento hoy día no la tenemos con acceso a toda la población. ¿Qué reflexión podríamos hacer respecto de esto? La cantidad de avances que hay y que no están llegando a la gente por culpa de quién o de qué. No, mira, aquí no es culpa de nadie. O sea, aclarar un poco que lo que nosotros hemos desarrollado es una terapia, es como un antídoto. Las personas tienen que estar enfermas ya para poder inyectarle esta terapia. Es como, básicamente, es como un antiveneno, digamos, una cosa que la persona está enferma, le inyectamos este anticuerpo y la salváis. Esa es la meta. Entonces, eso un poco va a especificar que no es una vacuna, es una terapia. Y claro, el tema es que cuando tú miras cómo funciona la ciencia en Chile, funciona en base a proyectos concursables. Y el mejor proyecto concursable individual serán 200 millones de pesos. Un proyecto grande de multicentro, quizás 10.000 millones de pesos podría llegar a ser, pero ahí tenéis 400 investigadores trabajando, 200 investigadores trabajando. No son proyectos que alcancen para poder generar este tipo de... o que cubran los costos de esto. Esto cuesta entre 2 a 5 millones de dólares hacerlo con nosotros, hacer anticuerpos neutralizantes contra el ANTA, que sean inyectables, probarlo en una fase 1 y ponerlo a disposición de la comunidad en caso de emergencia. Entonces, cuando la autoridad dice, bueno, yo compro un resonador magnético nuclear o un acelerador lineal para tratar cáncer y beneficio a, no sé, 500 personas al año. Sí. Y después analizan financiar al doctor Rojas y a la doctora Nicole Tichler con 5 millones de euros para 50 personas que se infectan de ANTA y que probablemente entre 10 a 20 que se terminen muriendo, termina siendo muy caro para el Estado. Si fuéramos un Estado rico, probablemente ya lo hubiéramos hecho. Pero como no lo somos, y hay que priorizar, caemos en un momento donde, claro, se priorizan otro tipo de enfermedad, otro tipo de gastos. Ahora, cuando uno lo mira un poco a futuro, 400 personas van a morir en los próximos 12 años de antivirus en el país, probablemente. Sí. Y eso va a pasar sí o sí si no hacemos algo. Entonces, cuando uno piensa a futuro, cuando piensas que una inversión actual podría impactar económicamente, primero salvar vidas, después impactar económicamente mucho a la población justamente que se afectada, porque cuando alguien se infecta de ANTA y finalmente se muere, gastan, no sé, por promedio se gasta casi 50 millones de pesos en tratar a una persona con ANTA por paciente. Estamos hablando de cerca de 700 millones, 800 millones de pesos que se van al año, solo en tratar a estas personas y de las cuales se terminan muriendo un tercio igual. Entonces, y todos los costos también asociados, digamos, alguien que deja de trabajar, alguien que tiene que cuidar, la gente que sufre de ANTA no se habla mucho, pero cuando se recuperan, muchos de ellos quedan muy secuelados porque es una enfermedad muy grave. Entonces también tiene un proceso que también tiene costos asociados a la recuperación, al monitoreo. Es un caso esta cuestión de la ANTA, pero claro, se necesitan recursos. Entiendo. Oye, Alejandro, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Mira, y ya tenemos la pecera aquí. ¿De qué se trata esta pecera, Alejandro? No hay que asustarse porque cada uno de los papelitos que hay acá adentro se corresponden con frases provocadoras, reduccionistas que uno escucha en la calle relacionados con los virus, en particular con tus investigaciones. Entonces la idea es que yo saque uno de estos papelitos y según la frase que yo diga, la voy a decir a la cámara, tú tienes dos opciones. Si es que te parece que es una tontera o tiene algún error matizable, lo matizas o lo desmientes y desarrolla una respuesta. Y si es que lo que digo te parece que es más o menos preciso o te recuerda alguna de tus investigaciones, entonces lo confirmas y desarrollas la respuesta. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Súper entretenido. Saquemos entonces un papelito de la pecera mientras conversamos con Alejandro Rojas, él es investigador de la Universidad Austral de Chile. Estamos hablando sobre los virus, particularmente el antivirus y cómo detectarlo, prevenirlo, etcétera. Muchas conversaciones, veamos qué es lo que nos dice la pecera al respecto. El COVID nos afectó el cerebro. ¿Qué dice el experto? Que sí, o sea, no necesariamente a todos, pero hay justamente un trabajo publicado junto a otro chileno que es un investigador en Australia, con el cual publicamos justamente los efectos tóxicos de la proteína Spike del coronavirus en el cerebro.
De hecho, hay estímulos inflamatorios, hay, bueno, lo que se llamaba el foggy brain, que cuando las personas empezaban se enfermaban de coronavirus, muchas personas como les costaba después retomar un poco la memoria, tuvieron varios problemas de ¿cómo se podría decir?, de performance cognitivo asociado a la infección por coronavirus, eso es verdad. ¿Y qué tipo de afectación es esta y sabemos por qué? Mira, hay un tema que tiene que ver como nosotros lo estudiamos más relacionados con la enfermedad de Parkinson, y donde nosotros pudimos ver que, junto a Eduardo Albornoz, que fue el científico que lideró este estudio, que la parte del virus, la parte de afuera de la proteína Spike, resultaba ser una señal inflamatoria justamente en el cerebro. Y generaba que las neuronas se dieran más afectadas y muchas más como se podría decir, hipersensibilizadas a la toxicidad de las proteínas ligadas a la enfermedad de Parkinson. O sea, esto significa que incluso si yo no reporto síntomas hoy, podría haberme afectado el COVID mi cabeza, incluso podría no darme cuenta, a eso voy, ¿no? Bueno, lo principal o lo que se vio durante la enfermedad fue que las personas que se enfermaban por COVID, algunas desarrollaban lo que le llamaban como esta neblina de cabeza, digamos, foggy brain, que era como que tenían dificultades de comprensión, como les costaba, personas que habían hecho, no sé, clases todo el tiempo de la misma universidad, llegaban y me decían, oye, ¿sabes que no me logro concentrar, no sé qué estoy hablando? Y esta clase la he hecho 40 veces hace 10 años y justamente les costaba retomar y reconectar ideas. Con el tiempo la mayor parte de estas funciones se rescataban, digamos, las personas no quedaron o no quedaban secueladas de forma permanente, pero todavía está la posibilidad, por ejemplo, de que tengamos impacto a largo plazo, por ejemplo, en personas que gatillen quizás Parkinson o alguna enfermedad neurodegenerativa, porque se suman factores que tienen que ver con este tipo de neuroinflamación, que eventualmente podrían ser que de aquí a 10 años empezamos a ver un pic en la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Oye, Alejandro, qué interesante, ¿eh? Me queda un minuto de entrevista y me quedó también en el tintero hacerte una pregunta sobre lo que estábamos hablando de la alpaca y el antivirus. El antivirus. ¿Cuál es la diferencia entre anticuerpos y nanocuerpos? Porque lo mencionaste a la pasadita y me quedó dando vuelta. Mira, lo primero, antes que se me corte, nosotros tenemos un canal de difusión que se llama Alpaca Buda, y ahí tenemos harta información sobre el virus ANTA, los nanoanticuerpos, tenemos cerca de 25.000 seguidores de la alpaca, así que la creamos durante la pandemia. Y bueno, este es un anticuerpo convencional algo grande, y que tiene 4 pedazos. Un nanoanticuerpo o un nanocuerpo es un fragmento pequeñito, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo convencional y que hace la misma pega. Se une al virus, se une a la bacteria y lo neutraliza. Y sin ir más lejos, te voy a mostrar que está acá impreso en los colores patrios. En rojo, o sea, en blanco y en azul, está la superficie del virus Anta Andes, el nuestro. Y acá en rojo tenemos uno de los anticuerpos generado por Martín. Se pega y no deja que esta cuestión se abra. Entonces elimina la posibilidad de que el virus infecte a las células. Y así es como genera una terapia. Así que bueno, y lo otro es que en realidad, como te comentaba, en Chile es difícil poder llegar a una inversión de esta magnitud, pero acabamos de crear una empresa en Bélgica y con apoyo de inversionistas belgas estamos impulsando justamente ahora la terapia, pero ya como empresa, tratando de justamente aprovechar un poco lo que sucedió con el crucero, que pasó a ser un problema local a un problema global, y logramos conseguir inversión y estamos avanzando en la terapia para el ANTA y esperamos poder llegar con esto el próximo año de nuevo a Valdivia, a Corral, al sur de Chile. Buenísimo. Alejandro Rojas, investigador de la Universidad Austral de Chile. Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias, porque ahí dejamos de hecho el Instagram, @alpacabuda, para que lo revisen cuando ustedes quieran. Que estén muy bien, Alejandro. Gracias por conectarte. Ya, muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, que estés chao. muy bien. Seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. Hablamos de todo. Me dice la siguiente pregunta empezando el programa, que yo creo que tú también te la has hecho. ¿Comer zanahoria mejora la visión? ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Comer zanahoria mejora la visión o te hace ver mejor en la oscuridad?
Bueno, la verdad es que no tanto. La verdad es que no tanto, porque si bien la zanahoria contiene betacarotenos, y los betacarotenos a su vez te ayudan con la vitamina A, y la vitamina A a su vez te ayuda con la visión en la oscuridad, a menos que tengas un déficit de vitamina A, la zanahoria no te va a ayudar mucho. Entonces, ¿puede la zanahoria corregir un déficit nutricional y con ello proteger tu visión? Sí. ¿Te va a hacer comer zanahoria tener una visión supernatural y superpoderosa que va a ver en la oscuridad? No. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre sismos, temblores, terremotos, cuál es la diferencia entre todo esto, las placas de subducción, tanto más. Y ahora, recién hablábamos sobre los virus, en particular el virus Anta y el coronavirus que ya pasó, pero dejó de alguna manera sus secuelas en todos nosotros. Seguimos con más en otro momento, porque tú sabes que nos encuentras de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.